Hola, mi nombre es Valentina Costa y este es mi segundo aprendizaje en el cual voy a estar recogiendo algunos de los temas tratados en la clase y algunas cositas que a mí me quedaron muy importantes según lo que se habló en la clase, ya conociendo y ya después de haber leído la lectura. Entonces, primero una pregunta que nos hicimos es cuando una persona tiene que pasar por un proceso de duelo. Y es que yo estaba hablando con una compañera y es que realmente el proceso de duelo no solo lo va a vivir un padre que tiene un hijo con discapacidad. Y es que yo considero que un proceso de duelo es necesario pasarlo cuando de verdad no duele. O sea, es algo, me cuesta un poquito explicarlo, pero creo que un proceso de duelo se puede llevar a cabo también cuando se muere un familiar, alguien que era muy cercano a nosotros y muy importante. Entonces nos cuesta aceptar que él se fue. Nos duele mucho, sentimos la culpa de que quizás yo pude haber hecho más, quizás yo pude pagarle un mejor médico, quizás yo le pude colaborar más y así se ataca a la persona. Y ahí es cuando puede pasar por un proceso de duelo, que hay que comprender que habrá procesos de duelo que duran esto y otros que pueden llegar a ser mucho más largos. Y es normal, porque cada persona es distinta y cada persona pasa su dolor de muchas maneras. Algo que habíamos dicho en la clase es que muchos científicos y muchas personas que estudian este tema, muchos psicólogos, han llegado a la conclusión de que hay un proceso de duelo que nunca se cierra y es la pérdida de un hijo, que llega a doler tanto y puede hacer a un padre sentir tanta culpa que le va a costar aceptar: mi hijo se ha ido y ya no va a estar más conmigo. Entonces el proceso de duelo no es específico para una cosa, no es como que solo se pueda pasar en ese momento. Una persona que terminó su relación de 2 años, de 1 mes, de 6 meses, también va a pasar por un proceso de duelo donde comprende: ya no estoy con esta persona, y no se va a empezar a culpar como: no, es que es porque yo no hice esto, por eso me terminó, porque yo no hice esto, yo pude haber hecho más, yo pude amarlo más. Y al final reconocer: ok, terminó y está bien que haya terminado. Entonces, algo que también se debe conocer es que en un duelo sano realmente no hay recaídas. O sea, yo sé que uno dirá: no, pero es que uno tiene sus momentos tristes, y es verdad, uno los puede tener, pero realmente no debería haber recaídas. A un duelo sano es cuando ya tú llegas a la aceptación completa. Por ejemplo, un padre con un hijo con discapacidad, si ya realmente está seguro de que lo va a apoyar, que se enorgullece de él y que lo ama, no se tendría que poner a pensar que su hijo, o sea, después de que hace eso, después de unos mesecitos dice: pero ¿será que de verdad mi hijo sí tiene discapacidad o se le inventaron? Eso no es un duelo sano, eso es una recaída y muy fuerte. Y claro, es verdad, uno sí puede tener momentos débiles, el padre lo puede tener, y cualquier persona, y no está mal, es humano. Pero al final, se supone que la persona tiene que estar consciente totalmente de que tuvo un momento, pero que siempre ha estado en esa parte de aceptación, porque las recaídas sí pueden llegar a existir, pero en un duelo sano realmente tenemos que tener en cuenta qué tipo de recaídas está pasando y qué tanto me están afectando esas recaídas a mí. Y algo muy importante que también se trató en la clase, y es esa espera que la sociedad cambie. O sea, como sabemos, el mundo fue creado por personas sin discapacidad, ¿ok? Y no está creado para personas con discapacidades. Por eso que ahora se añaden muchas cosas, como muchas cosas en la ciudad para que las personas se sientan más acogidas. Sin embargo, sí se siguen presentando muchos escenarios de exclusión. Y que claro, si nos ponemos a esperar que todo en el mundo cambie, que la sociedad cambie por completo, nos vamos a demorar mucho. Tenemos que empezar por los cambios que van de adentro hacia afuera, a que nosotros estamos dispuestos a hacer, que estamos dispuestos a hacer en la individualidad para después pasarlo al colectivo. En el aula de clase nosotros estuvimos identificando mediante distintas situaciones los diferentes procesos de duelo que existen, y también la idea era reconocer cuando realmente una persona está viviendo un duelo sano. Entonces, por lo menos hay muchas acciones que hacen los padres que están muy bien. Un padre no está mal que llore en su proceso de duelo, él sí puede llorar.
El problema que por ejemplo puede hacer muchos padres es llorar al frente de su hijo y comentarle que está llorando porque él tiene una discapacidad. Porque ahora el padre va a sentir culpa y el hijo también. Entonces ahí es cuando empiezan algunas cositas. Por lo menos esos padres, también se vieron muchos casos donde los padres estaban en ese duelo negado, que realmente estaban reprimidos totalmente a creer que su hijo podría tener algo diferente a los demás. Entonces, finalmente, para cerrar este aprendizaje, es que, claro, nosotros hemos abordado un tema muy importante durante todo el transcurso del curso y es sobre la diversidad. La diversidad y las diferencias, y como estas realmente no tienen nada de malo y son totalmente aceptables y necesarias para la sociedad. El problema es que a la sociedad le ha costado mucho aceptar la diversidad. La diversidad cultural le cuesta mucho, la diversidad de tradiciones, de personas, de características físicas que puede llegar a tener alguien le ha costado, pero las ha aceptado. Ahora el problema es aceptar esas diferencias. Si la diversidad es difícil, la diferencia es peor, porque desde el sistema educativo de la escuela tradicional, que viene desde hace años, siempre nos han enseñado a que todos deberíamos tener los mismos conocimientos y todos deberíamos ser unos pequeños robots que salgan idénticos, que no puede haber diferencias. Tú no puedes ser distinto al otro porque ahí sí hay problemas. Entonces, esa es la importancia de dejar de pensar que esos cambios pequeños que nosotros hacemos no tienen ninguna importancia o realmente no son útiles, porque ese cambio pequeño que estamos haciendo puede que le sirva a otra persona y que de aquí puede ir creciendo hasta llegar a un cambio ya en la sociedad y una aceptación de todos.